el proceso de paz en Colombia. Colombia, un país querido, un país entrañable, un país que ha soportado un conflicto por más de 60 años, que ha tenido que llorar la partida de 200.000 personas, según algunos cálculos, que ha sufrido pérdidas económicas gigantescas. Tocábamos este tema la anterior semana, lo hacíamos con un colega amigo, quien nos daba unas pautas generales de lo que muchos consideraban pequeños pasos sucesivos hacia el hallazgo de la tan anhelada paz. Sí, ya son más de 2 años, 10 meses. Hoy con una muy buena noticia para el país. Yo creo que es una noticia positiva y es el anuncio de las FARC de prorrogar por una temporada más el cese unilateral del fuego declarado hace un mes. Hoy se vencía ese periodo. Durante el último mes las FARC no han realizado ningún ataque a la población civil y hoy se vencía el plazo. La gran expectativa era que hoy se renovara ese plazo. Por lo pronto, un mes más de cese el fuego unilateral de las FARC con un condicionamiento. Le piden al gobierno que haya una reciprocidad en este gesto de paz de las FARC. El Centro de Recursos para el Conflicto, el CERAC, adscrito a la Pontificia Universidad Javeriana y que dirige el profesor Jorge Restrepo, es una entidad especializada en este tipo de seguimientos a las actividades bélicas de las FARC. Indiscutiblemente, el desescalamiento del conflicto ha sido enorme en materia de hostigamientos de las FARC a la población civil. Se ha reducido prácticamente a cero, creo que él habla del 1% de actividad bélica, pero digamos que no hay un ataque de las FARC a la población civil. Se han registrado sí encuentros con el ejército en desarrollo de operaciones propias de las tropas en las zonas de combate. Las FARC han dicho que no van a atacar y así parecen haberlo cumplido. El ejército y el gobierno ha dicho que continúa con las operaciones. En ese desarrollo de operaciones de registro y de control en algunas zonas del país se han encontrado con las FARC y en ese cruce se ha registrado la muerte de al menos 3 soldados. Pero no es porque las FARC hayan atacado, es simplemente la respuesta armada a un encuentro casual del ejército con la guerrilla. Hay trabas en este proceso, que es el tema de la justicia transicional. La oposición que exige, y las FARC que dicen, firmamos la paz, pero no vamos a la cárcel. La sociedad reclama un castigo, reclama una pena, reclama una condena. La Corte Penal Internacional tiene a Colombia en la mira, porque debe cumplir con unos acuerdos internacionales, pues las FARC han dicho que no van a pagar un solo día de cárcel. La justicia transicional que está mirando, que es que los jefes de guerrilla, los guerrilleros, paguen de alguna manera sus crímenes. Bueno, teníamos ese encuentro con este periodista internacional a propósito del proceso de paz que tiene como epicentro La Habana, Cuba, un proceso de paz donde están representados gobierno y guerrilla. Cadena ha tenido la oportunidad de estar en La Habana, de estar en Cuba y de hacer seguimiento a este tan delicado proceso. Cadena presente acá en el Centro de Convenciones donde se lleva a cabo las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia. El diálogo que se inició en noviembre del 2012 tiene el firme objetivo de acabar con la violencia que sufre Colombia desde hace más de 50 años a raíz de los enfrentamientos entre las FARC y el ejército de Colombia. Hasta ahora no hay vencedores ni vencidos, pero sí miles de víctimas inocentes. Las FARC, fundada en 1964, dicen ser una guerrilla política armada en contra del sistema, mientras que el gobierno de Colombia los acusa de diversos delitos. En Cuba conversamos con Marco León Calarcá, delegado y miembro del secretariado de las FARC. Estamos sentados dos partes contrarias que incluso estamos en guerra, ¿sí? Entonces son posiciones tan contrarias que tenemos que llegar a unos acuerdos. Ellos tienen que ceder, ellos no pueden pretender alcanzar en la mesa lo que no lograron en el campo de batalla. Igual nosotros, no es nuestra pretensión hacer la revolución en la mesa, por eso nuestras propuestas las llamamos propuestas mínimas. Esta es la primera vez que la paz en Colombia está muy cerca, pese a que los combates no tienen tregua.
4 puntos ya han sido prácticamente aprobados, quedando uno restante, el de las víctimas del conflicto armado. Pero también el tema de justicia, es decir, de qué manera las FARC podrían convertirse en un partido político sin tener deudas con la justicia. Estamos esperando que la comisión de juristas nos dé unas propuestas viables en el tema de justicia, y entonces podemos decir que sí vemos posible, no imposible, vemos posible, con todas las dificultades, avanzar también en este tema. Así como Calarcá hay otros 40 delegados de la guerrilla en La Habana, optimistas con el proceso de diálogo, aunque no todos ellos son colombianos. Conversamos con Alexandra. Su verdadero nombre es Tanja Nimencher, es de nacionalidad holandesa, habla 6 idiomas e hizo su tesis sobre las FARC. Al estar varios años en Colombia, decidió enrolarse a la guerrilla en el 2003. Ahora también es una de las delegadas. La delegación del gobierno de Colombia a la cabeza de Humberto de la Calle no hace declaraciones en La Habana, solo comunicados de los avances concluido cada ciclo. El mundo está pendiente de ese proceso histórico. El equipo de Cadena A se despidió de los miembros de las FARC, Jesús Santrich y Camila Cienfuegos. ¿Ustedes no hablan aymara? No, pero somos de La Paz. Yo de niño me aprendí una canción en aymara. ¿Cuál es? Para Cadena A, Abdón Garay, José Luis Toro, desde La Habana, Cuba. Bueno, José Luis Toro, quien estuvo este fin de semana en La Habana, está con nosotros aquí. Está en el set de Todo a Pulmón, con una experiencia, asumo, inolvidable. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, María René. Así es. Bueno, la verdad es que entusiasmados porque hemos hecho un reportaje para Cadena A y además hemos tenido acceso a ellos, que es muy complicado. Es muy difícil verte con ese Humahachauru. Ha sido Él es Santrich, increíble. Un delegado de las FARC, que es uno de los personajes más visibles que tienen las FARC. Allí en La Habana son cerca de 40 delegados que tienen ellos, son 20 varones y 20 mujeres. No pueden salir de La Habana porque están en plena negociación y además que tienen también muchos de ellos captura internacional. Por lo tanto, las negociaciones se tienen que cerrar allí en La Habana hasta llegar a una paz duradera. Ahora, se ha avanzado, eran 5 puntos, se ha avanzado en 3, hay 2 todavía pendientes, que para muchos son insalvables, pero uno viendo esas declaraciones dice, de pronto hay luz al final del túnel. ¿Qué percepción tienes? Bueno, se han avanzado en realidad de los 5 puntos que se han puesto en mesa, se han logrado acordar 4. Ya son 4. Son 4. Desarrollo agrario integral, participación política, tema del narcotráfico y el cese al fuego y dejar las armas, que eso ya está, se está coordinando. Y el último punto sería el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado. Pero estamos hablando de 5 millones de personas en Colombia, o sea, que han perdido la tierra, que han perdido un familiar, que han perdido ingresos, desplazados. 10 millones más o menos. De todas formas, lo que se ha hecho es sistematizar el trabajo, María René. Se han logrado acordar 4 puntos, uno pendiente, lo de las víctimas sin repetición, pero se han conformado comisiones para, si es que se quiere, ajustar todos estos temas que ya están prácticamente acordados. De todas maneras, el analista también decía un tema muy delicado, que es el de la justicia. ¿De qué manera las FARC van a convertirse en un partido político, a lo que me han comentado a mí, sin tener deudas con la justicia? Es decir, ese es el tema más delicado, ¿verdad? Entonces se está más o menos viendo el modo de que esas penas sean mínimas. Como acá tenemos un proceso abreviado, se podría aplicar a la Constitución de Colombia y esto podría viabilizar, digamos, la firma de una paz definitiva. Bueno, pero hay sectores, como en toda negociación, hay sectores radicales en cada uno de los bandos. Sectores radicales que no quieren saber de una condonación, digamos, de sanciones, o que no quieren sencillamente encontrar la paz. Esa es más presión sobre los negociadores. Así es, María René. En Colombia, no te olvides, el expresidente Uribe, por ejemplo, es uno de los más radicales, que nunca ha estado de acuerdo con ningún proceso de paz entre ambas partes. Él siempre ha querido exterminar prácticamente a la guerrilla, pero no han tenido éxito. Por eso en mi nota decimos no hay vencedores ni vencidos, porque actualmente las FARC deben tener unos 8.000 miembros, es la guerrilla más grande, la más antigua además del mundo, que tiene mucha resistencia.
Entonces el tema es muy complicado. Tú decías, hay gente que ha muerto, gente inocente. Colombia es un país que siempre ha estado marcado por la violencia y es precisamente esta guerrilla la que ahora continúa generando esa susceptibilidad. De todas maneras, hay la esperanza de que en Cuba, estimo que hasta finales de año o hasta febrero, se pueda acordar y se pueda... Ay, eso es cerca. Sí, finalmente se pueda, yo creo, ver el modo en que dejen las armas las FARC y se conviertan en un partido político que ya lo tenían por los años 70, se llamaba Unión Patriótica, pero que fue desarticulada. Es decir, hicieron política, ¿no? Hay un antecedente de conversión de una guerrilla en frente político, tiene que ser el M-19. Claro, han habido varios, el sandinismo, por ejemplo, que incluso han llegado a la presidencia, ¿verdad? Que eran grupos guerrilleros. En otro país, ¿verdad? Pero de todas maneras, viendo estos, en Nicaragua, entonces viendo estos antecedentes, yo creo que sí se puede vislumbrar. Y es ahora que se hacen más visibles también los miembros de las FARC, ¿no? Porque antes el secretariado no hablaba, pero para nadie. Hoy hablan para Cadena A. Mira qué lindo. Nos ven un país, María René, que está muy al margen del conflicto armado. Entonces, por lo tanto, yo les agradezco por las entrevistas. Allá en Cuba, más o menos deben haber 50, 60 medios de todo el mundo. Todos están... Y nos han atendido. Nos han atendido en exclusiva para nosotros. Bueno, es un logro tuyo y que lo hacemos nuestro, mira, de abusivos y congaldijos que somos, pero es un logro tuyo y de tu capacidad periodística, mucho que destacar. Me gustaría que me presentes estas declaraciones de Alejandra, que me decías, resume un poco la situación en este momento de las FARC. Bueno, Alexandra es una ciudadana holandesa que se incorporó a las FARC el 2003. Ha hecho mucha noticia a nivel mundial, precisamente por su origen. Por su origen holandesa, ¿verdad? Habla 6 idiomas, es una mujer muy preparada, sabe mucho también de filosofía. Y ella me contó de qué manera se llegó a las FARC, ¿verdad? Hoy solamente vamos a mantener un trozo porque... Un trocito, vamos. Exacto, porque vamos a preparar un documental en los próximos días. Bueno, y estás invitado mañana si quieres. Vámonos a ver esto. Quiero saludar a todo el pueblo boliviano, ese pueblo hermano del pueblo colombiano, de todos los pueblos latinoamericanos, invitarlos a apoyar este proceso de paz que estamos llevando a cabo en La Habana, Cuba. Alexandra, si podemos un poco saber de tu historia. Bueno, yo soy holandesa de nacionalidad holandesa, nacida en Holanda y no tengo ningún vínculo, digamos, familiar con Colombia. Empecé a estudiar español, lenguas y cultura romances en una universidad en el norte de Holanda. Cuando estaba estudiando me tocaba hacer una práctica de 1 año. Entonces yo me puse a hacer esa práctica en Colombia, desde la existencia de la guerrilla, que apunta a decir que la insurgencia son narcoterroristas, asesinos, que comen niños, mejor dicho. Entonces esa fue la concepción que yo me llevé al principio, pero pues como si yo pienso que uno no puede quedarse con lo que le cuenta la gente, sino que uno que tiene que ir a la fuente de las cosas. Bueno, esa mujer da para mucho más, José Luis, pero yo quiero aprovechar que estás aquí para que me presentes esta otra declaración de Marco León, a propósito de la llegada del Papa a Cuba. Así es, ya se han reunido en la Conferencia Episcopal de Colombia con las FARC para viabilizar una posible entrevista del Papa que va a llegar a Cuba el 19, 20 y 21 a La Habana. Entonces están viendo la posibilidad de que él también pueda mediar en el conflicto. Pues nosotros hemos dicho que nos gustaría, es nuestra esperanza podernos reunir con el Papa Francisco. Pensamos que lo que necesitamos en este proceso es solidaridad, es rodearlo y en ese sentido la ayuda del Papa sería invaluable. Un respaldo del Papa al proceso es invaluable. Bueno, ahí está. ¿Quieres saber más de lo que está sucediendo en La Habana? Se va a quedar, por favor, con Cadena A. José Luis todavía tiene que hacer varios reportes. Muchas gracias y qué gusto y felicitaciones.
Gracias, María René. Si me permites 30 segundos, pues enviar los agradecimientos también a la delegación de las FARC, a Iván Márquez, a Ricardo Telles, a la comandante Camila y todos los que nos han colaborado, nos han hecho accesible en todo caso el ingreso para que nosotros podamos entrevistarlos de una manera siempre equilibrada. No tenemos la respuesta todavía del gobierno, pero seguramente vamos a ver de qué manera podemos contrastar la información. Bueno, en ese afán estamos. Muchas gracias. Gracias, María. Buenas noches. Vámonos a esto, por favor, es importante.